Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informó que este año cuenta con casi 3,000 millones de pesos para el apoyo a proyectos productivos en comunidades rurales de México. El titular, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que es posible tener buenos resultados si se le da la confianza a la gente para que desarrolle sus proyectos. Se encuentra aquí en el estudio con nosotros Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Urbano. Jorge Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Ezra, como Mauricio siempre. González, Gracias. Ernesto Cervera, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. 3,000 millones de pesos para el apoyo a proyectos productivos en comunidades rurales. ¿Cómo canalizarlos a proyectos que sean rentables y que finalmente le llegue a la gente que lo requiere? Bueno, los proyectos han demostrado que, si bien ocupan una importante cantidad de recursos, no han sido tan eficientes como estoy seguro al gobierno le hubiera gustado. La principal dificultad que estamos detectando nosotros no está tanto en el volumen de recursos, sino en la manera que se eligen los proyectos. Es muy interesante. Nosotros ofrecemos un apoyo de hasta 200,000 pesos que se reduce después de descontar los gastos de los proyectos, los técnicos y demás, a 180,000 pesos aproximadamente. Y estos 180,000 pesos pues no representan una cantidad en la que puedas pensar tú efectivamente que va a consolidar un negocio, pero hemos visto cómo sí sirven para pequeños negocios. Curiosamente, los proyectos productivos son los que menos longevidad tienen. En cambio, los proyectos comerciales en el medio rural, he visto zapaterías, he visto tiendas de abarrotes, he visto tiendas de paletas que se hacen con frutas que producen ellos mismos. Este tipo de negocio logra conseguir un poco más de tiempo de vida, pero resulta insuficiente el desarrollo del negocio para poder sostener, para pensar que es un modelo de sostenimiento del grupo, que son 9 personas en promedio y pueden ser hasta mínimo 6 personas. Entonces es muy importante que podamos conjuntar, resolver estos problemas. Fundamentalmente, ver que los proyectos puedan ser un poco más grandes, ver que el número de personas pueda ser inclusive un poco menor y también, por encima de todo, ver que los proyectos estén ligados al mercado para que pues efectivamente tengan una viabilidad, una salida a los productos que los proyectos van a desarrollar. Sí, secretario, ahí una pregunta importante sería vinculada con el personal que se tiene para evaluar todos estos proyectos productivos en todas las diferentes regiones del país y que hagan precisamente ese match, esa capacidad para ver que el proyecto productivo tenga una viabilidad sectorial y regional en donde se están, y luego cuidarlos a través del tiempo. Se requiere verdaderamente ejército, secretario. Fíjense, necesitas para empezar un ejército para captar las solicitudes. Sí. Este año recibimos casi 90,000 solicitudes de personas y solamente 11,000 van a alcanzar ese apoyo, lo cual pues es un hecho significativo y uno de los problemas que se presenta, porque creas una expectativa que vas a satisfacer en apenas casi un 10%, lo cual no es bueno en el ánimo social. Pero segundo, tú creas una expectativa que se desarrolla a base de la presentación de proyectos que vienen de allá para acá. No están impuestos. No están impuestos. Eso sería un factor positivo, pero también quedan libres de cualquier supervisión de si efectivamente se liga a un mercado o puede tener una viabilidad económica. Solo son 180,000 pesos que te van a dar una vez. Nosotros estamos analizando, nos está ayudando en esto la Universidad de Northwestern, la Fundación Kellogg, que tiene una gran experiencia en este tipo de programas a nivel mundial y particularmente en la India. Si no, sería mejor hacerlo al revés. Este es un catálogo de proyectos que sirven para esta región. ¿Cuáles pueden hacer? ¿Quiénes quieren desarrollar estos proyectos? Este es un catálogo de proyectos que sirve para esta otra región. Ya todos ellos vinculados y ligados a una demanda del mercado. Eso nos permitiría dar una capacitación mucho más eficiente que la que alcanzamos a dar hoy de manera dispersa y sobre todo tener una mucho más eficiente supervisión, porque serían modelos ya probados y modelos que tendrían un proceso
por parte de la Secretaría y que pudieran ser supervisables en cada una de las etapas del proceso. Hoy es sumamente complicado. Las delegaciones tienen que hacer este trabajo. Se hace, hay un buen esquema, incluso recibió reconocimientos en la pasada administración de el reconocimiento previo, es decir, la revisión previa para ver si los proyectos son viables y para ver si son reales los solicitantes, los espacios donde se va a ubicar el proyecto, y una revisión posterior. El hecho es que al año siguiente solamente el 20% de estos proyectos seguía existiendo. Sí, o sea, hay una mortalidad que hay una terrible. mortalidad muy grave y en términos productivos, pues no es lo que estamos buscando, ¿no? Lo que queremos es que efectivamente vayamos abriendo nuevas fuentes de sostenimiento para, sobre todo, la mujer del medio rural. Sí. Ahora, secretario, ahí hay difícilmente identificable banca de desarrollo que está precisamente en ese medio gris, que no es la parte agropecuaria, que no es la parte ya industrial, sino es este medio rural conurbado a diferentes lugares. Algunos ejemplos puede ser lo que ha hecho FIRA a través del tiempo y esta vinculación porque hay capital humano en este tipo de proyectos ya metido desde hace un buen rato. Y disposición, por ejemplo, lo hemos visto con FIRA en los programas de vivienda. No había un antecedente de FIRA financiando programas de vivienda para el medio rural y sin embargo son productores del medio rural, los cañeros, los cafetaleros, los algodoneros. Hoy FONAPO diseñó un producto específico con 100 millones de garantía que aporta el FONAPO y 1.800 millones que aporta el FIRA. Eso nos hace una bolsa muy importante que puede llevarnos a hacer entre 16,000 y 40,000 casas en el medio rural, lo cual significaría una enorme diferencia. Sin embargo, estos programas, asombrosamente, no han estado ligados al segundo paso, el financiamiento para que el proyecto continúe. El único programa que tiene esto es un programa que se llama Joven Emprendedor, que se diseñó para esto, para tener una etapa de proyecto escuela y después a través de Nacional Financiera pasar a una etapa ya de proyecto con crédito, apalancado en crédito. Nosotros creemos que hay que ligar a los programas dos cosas. Primero, el ahorro. No puede existir una sociedad sin ahorro y no hay una empresa sana sin este ingrediente de ahorro. Capacitación, por supuesto, y vinculación con el mercado. En el tema específico de jóvenes, por ejemplo, que es este programa de Joven Emprendedor, tenemos una gran intención por parte de la iniciativa privada de prácticamente apadrinar un determinado número de proyectos que están vinculados con ellos de alguna manera, ¿no? Pues las cerveceras, sin lugar a dudas, necesitan cultivos, las panificadoras necesitan cultivos, los tequileros, los que producen tortillas. Entonces, sí hay forma de vincular a sectores de la iniciativa privada que trabajan en el campo con proyectos agropecuarios juveniles. Secretario, desafortunadamente de lo que sabemos de las estadísticas oficiales en estos primeros 4 o 5 meses del año, la construcción ha estado lenta, de hecho ha caído un poco. Y parte tiene que ver con la vivienda, otra es obra pública. ¿Qué se puede hacer o qué tienen en mente, digamos, en la SEDATU como para darle una inyección de energía al tema de construcción de vivienda? Yo creo que definitivamente la palabra es confianza. Y esta confianza tiene que ir de parte de nosotros, que lo estamos haciendo con los productos que hemos ofrecido ahora a las desarrolladoras de vivienda específicamente, pero también tiene que haber confianza entre los bancos y los desarrolladores, sobre todo los desarrolladores que tienen una economía sana, que han recurrido sistemáticamente, que han sido clientes de los bancos, buenos clientes, que han pagado siempre y que no tienen hoy por qué recibir menos crédito o recibir un trato diferente. Estamos ofreciendo productos para que la banca pueda tener más confianza en que el sector va a estar sano. ¿Cómo están hoy las estadísticas? ¿Garantías o en qué consiste? Lo estamos ofreciendo en garantías y lo estamos ofreciendo en créditos puentes. Y esta es una figura que siempre ha resultado muy bien, es la figura que tradicionalmente había ocupado u ofertado la banca a los desarrolladores, porque el crédito puente se te va otorgando contra avance de obra. Entonces prácticamente tú terminas, estás vendiendo y estás pagando. Y nuevamente se vuelve a hacer el círculo.
Yo creo que estamos aumentando este número de créditos, estamos aumentando esta confianza y eso se va reflejado en los números. Yo optimistamente creo que a partir de ahora mismo, a partir de este mes. Y por otro lado, hay que dimensionar muy bien qué está pasando. No podemos mezclar la situación de unas con otras, pero además, si nos vamos a los números de Infonavit, Infonavit tiene en estos momentos un 4% de vivienda menos otorgada en crédito, menos créditos para vivienda nueva que el año pasado en el mismo periodo, pero con una diferencia. El año pasado se había ejercido casi pues un 30% más de subsidios, es decir, hubo más subsidios en un año totalmente atípico que fue 2012. Este año tenemos 5.700, empezamos con 5.700 millones y el año pasado empezaron con casi 8.000 millones. ¿Qué pasa, Jorge Carlos, con este fenómeno de la vivienda desocupada? Esto que se construyó y que ahí se quedó porque pues, no se calculó bien el hecho de que la gente tendría que trasladarse a su lugar de trabajo y hoy ahí está la vivienda desocupada. Pues sin duda este es el principal factor, ¿no? El tema del transporte. Adicionalmente a las medidas que estamos tomando en materia de vivienda, nos interesa mucho, y así nos lo encomendó específicamente el secretario de Hacienda, identificar obras de cabecera que representen una diferencia. Por ejemplo, en el caso específico del Estado de México rumbo a Pachuca, la diferencia la hace completar un tramo del Mexibús. La diferencia la hace posiblemente un nuevo distribuidor que permita que este Mexibús haga un circuito completo. Podría ser la diferencia para asegurar la permanencia de la gente en estos lugares. Pero no hay duda que el fenómeno distancia está relacionado al fenómeno empleo. Entonces, nuestra propuesta de generar desarrollos certificados le da a los desarrolladores la oportunidad de utilizar su tierra, sus reservas de tierra, en un concepto muy exigente. Tienes que tener más áreas de donación, las áreas de donación tienen que estar completas, o sea, no me des nada más la tierra, entrégamela con el debido equipamiento de riego y árboles, etcétera. Tiene que haber servicios ya ubicados en el lugar, lo cual es la contraprestación del gobierno federal que los tiene que llevar rápido. Por supuesto, sustentabilidad en materia de agua garantizada, pero sobre todo tiene que tener centros de empleo, ancla de esos desarrollos. Es la parte fundamental. Que es la parte sin duda fundamental. alguna, secretario. El reto es enorme. O sea, en este país viene precisamente por el bono demográfico la generación más grande de mexicanos justamente a demandar vivienda. De por sí todos los años se demandan, pues hay 550,000 a 570,000 matrimonios, más los que se rejuntan, más una serie de cosas, se demandan 700,000 por año. Y esta generación de chamacos que cumple 24, 25 años es la más grande del país. Lo que se va a venir los siguientes 6 años es una demanda brutal, la más grande en la historia de vivienda de nuestro país. Hacerlo de manera ordenada, sin esto que vimos los últimos 12 años de un cambio dramático en términos de la extensión de las ciudades, no solamente se puede hacer con regulación, hay que poner algo sobre la mesa. Tiene que haber recursos sobre la mesa, tienen que ser recursos condicionados para que haya un compromiso de ida y vuelta. Hemos encontrado esta voluntad absoluta en los desarrolladores, debo decirlo, y particularmente tenemos que reconocer una recomposición del mapa. Están apareciendo empresas regionales muy importantes, cubriendo un factor de demanda muy significativo. Están apareciendo recursos nuevos. Mira, nosotros rectificamos en el tema de la verticalidad como un medio para frenar el avance de la mancha urbana. No es la única receta, y tienen razón en provincia, no es la única receta. Hemos visto desarrollos en Ciudad Obregón que han resuelto el tema de la densidad, es decir, haciendo más casas en un espacio, agregándole valor al otro espacio. En lugar de construir un edificio de 4 pisos y atrás otros departamentos de 4 pisos, estos los han hecho de 2, pero distribuidos de tal manera que el segundo piso siempre tiene enfrente un bosque. Entonces, las casas que tienen más demanda son las del segundo piso y les va bien. No debemos dejar de recompensar estos esfuerzos. Y segundo, de manera significativa, no podemos reconocer un solo número, sino también hay que darle lugar
a las autoridades locales. Esto que estamos haciendo con los presidentes municipales y la firma de los convenios de desarrollo urbano busca homologar las medidas, homologar las disposiciones, reconocer el factor regional, pero hacerlas únicas y no crear estos enormes agujeros entre las disposiciones de Quintana Roo y las de Mérida, o las disposiciones de Guadalajara y las de Colima y Nayarit, ¿no? O las de Nuevo León, de Monterrey específicamente, con las de Saltillo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con esto es no solamente generar el compromiso, sino que el compromiso ya tenga componentes específicos. Vamos a ponernos de acuerdo en qué densidad vamos a pedir, qué tamaños de casa vamos a pedir, qué servicios mínimos le vamos a pedir a las casas. Jorge Carlos Ramírez Marín, muchísimas gracias por estar aquí. Es al contrario, muchas gracias. Gracias. Gracias, Encantado. vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que al 31 de marzo la deuda de estados y municipios es de 376 mil millones de pesos, el 90% de los gobiernos estatales, 10% de municipios. Reconoce que el problema es grave, aunque no afecta a la solvencia o viabilidad del sistema financiero. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Buenas tardes, buenas noches, Jaime, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues este asunto de deuda de estados afecta sin duda a estados y municipios, a instituciones financieras, bajo el principio de que pues, no teníamos un mecanismo de transparencia que nos pudiese decir, por un lado, dónde estaban esos préstamos o dónde se generan y qué capacidad de solvencia tendrían. Sí, yo creo que hay que separar el tema, Esra, y gracias por la invitación, en dos, ¿no? Primero, la parte bancaria. Los bancos otorgan créditos a los bancos y a los municipios, a los estados y a los municipios, como se lo otorgan a cualquier otra persona física o moral, tomando en consideración la posibilidad de recuperación de crédito, los estados de flujos en los que van a recuperar el crédito, y eso hace que tomen una decisión de mercado, o pensaríamos que de mercado, para otorgar los créditos, ¿no? Esta información en realidad siempre ha estado en la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo que pasa es que era difícil de encontrar porque igual que los otros créditos, pues lo tienes que buscar en los propios balances o la información que tenemos ahí sobre los bancos. Lo que hicimos a partir de que entró esta nueva administración, por instrucción del secretario Videgaray, fue transparentar la deuda o hacer más fácil la localización de esta información en la página de la bancaria, ¿no? Y entonces lo que se ha ahora reflejado últimamente en la opinión pública es saber con exactitud cuánto es la deuda de la banca comercial y la banca de desarrollo que los estados y municipios tienen precisamente con la banca, ¿no? Como señalabas, no es un problema sistémico, la verdad es que no es algo grande. De nuevo, desde el punto de vista de los bancos, es distinto que no le toca a la bancaria ver el endeudamiento por parte de cada estado y municipio. El fenómeno Coahuila, por ejemplo, que fue el que más estalló, allí tuvo que ver con falta de transparencia, con a veces exceso de voluntad, diría, de los bancos, porque pues finalmente los estados tendrán que pagar o alguien tendrá que pagar y por eso le es fácil a la banca soltarle el dinero a los estados. Pues hay algo de eso, ¿no? Como te refería yo hace un momento, la banca toma en consideración la posibilidad de flujo antes de dar un crédito de recuperación. Entonces, en la medida que esa recuperación de alguna u otra forma está garantizada, y muchos de estos créditos, el 95%, los 380 mil millones que ya señalabas, está garantizado por participaciones federales. Entonces, sí, el incentivo de la banca pues es a prestar sabiendo que lo va a recuperar. Y es un poco la discusión que hay hoy sobre esta forma de endeudarse en la Cámara de Diputados o en el Congreso de la Unión, ¿no? Jaime, por ahí de fines del 2011, la Comisión Nacional Bancaria echó a andar un esquema que se llamaba de probabilidad de incumplimiento de créditos para estados y municipios. Es una cosa muy compleja, técnicamente muy sólida, diría yo, de una serie de factores en donde precisamente se trata de medir la solvencia, o sea, qué tan buen sujeto de crédito puede ser un estado, puede ser un municipio en comparación con otros, precisamente para que los bancos pues no presten, ¿no? Exagerada o indebidamente. Ya pasó un año y medio, ¿qué es lo que ha funcionado? ¿Es algo que se podría seguir utilizando
¿O es algo que, de acuerdo a las nuevas iniciativas que están todavía en discusión en el Congreso, tú crees que se desecharía y si es el caso, pues, ¿con qué lo van a sustituir? Parecía que era un buen esfuerzo. No, pues sin duda es un buen esfuerzo y seguimos trabajando en él. No se ha implementado. Hoy tenemos la medición de cada uno de estados y municipios, sin embargo no es necesario para el banco tomarlo en consideración. No lo hemos, todavía estamos afinando algunos de esos números y lo que estamos esperando es ver cómo viene la ley que hoy se está discutiendo en el Senado de la República, para ver cómo eso afecta la posibilidad de endeudamiento de cada uno, porque sí tienen que estar relacionados, ¿no? Ahora, sí se ha discutido en la Junta de Gobierno de la Comisión, pues este tema tan relevante para que la Comisión pues sí sea parte de la solución de esta problemática de endeudamiento nuevo de los estados y municipios, y una forma de hacerlo es esto, ¿no? Quizá, perdón, interrumpiendo un poco la secuencia con Ernesto, muchos de los estados ya sabemos que utilizan los recursos indebidamente, las anécdotas de que los usan para comprar, ¿no? Camionetas y demás, efectivamente, pero la gran mayoría de los estados usa la deuda para propósitos de inversión en infraestructura. ¿No sería limitar las posibilidades de desarrollo de los estados si se les cierra la llave del crédito de manera exagerada? Pues eso es lo que es complicado de estos temas, ¿no? Sí, las participaciones federales en realidad se deben de usar no para gastárselos en las cosas que ya mencionaba Mauricio, sino precisamente para el desarrollo de los estados y municipios. Si eso está bien amarrado y es parte de lo que se está discutiendo en la ley, entonces los créditos ayudarán a los bancos a los estados y municipios a hacer esos proyectos de forma más oportuna y de forma más rápida, ¿no? Como cualquier empresa con cualquier crédito, lo que te ayuda es a adelantar proyectos al poderte endeudar de largo plazo, ¿no? Si funciona bien el mercado, eso es lo que quieres. Y por eso yo creo que es importante que esta información sea transparente, sea conocida, porque eso ayuda a que esa disciplina en mercado que te refieres, ¿no? Que se utilicen bien los recursos y que a través de esa buena inversión exista la posibilidad de repago. Jaime, en la parte que sí tenemos un problema sistémico es en la baja profundización financiera que tiene el país en su conjunto. De alguna manera los bancos han venido desarrollando, y quiero referirme específicamente al capital humano asociado a esa problemática, pues departamentos de crédito en donde evalúan al sector privado de cabo a rabo y miden específicamente qué es lo que trae el sector privado como proyecto, y pues uno de los argumentos fundamentales es que no prestan mucho porque no hay muy buenos proyectos. Sucede el fenómeno inverso con estados y municipios. Pues como tienen las participaciones, pues no importa si lo que van a financiar es una estatua o una fuente, tienen las participaciones que nos pueden pagar, pues ¿para qué ponemos el capital humano nosotros como banca o de desarrollo o como banca privada para evaluar estos proyectos específicos? ¿Qué se puede decir de ese capital humano que falta precisamente para evaluar este tipo de proyectos? No, tienes toda la razón, ¿no? El argumento, hay una baja penetración del mercado financiero como proporción del PIB. Es parte de la reforma financiera, es parte de ese hecho. En México es alrededor del 20% como proporción del PIB. En América Latina, por poner un ejemplo, en promedio es del 44%. Hay países obviamente que llegan casi al 100 o rondan entre 80 y 100, como es Chile y Brasil. Y hacia allá queremos ir. Pero sí tenemos que tener la capacidad de a quién prestarle, ¿no? Yo lo que creo, Ernesto, es que sí la banca pasó un periodo muy difícil a partir de la crisis del 94 y se desarrollaron también, pasaron dos cosas. Primero, destruiste mucho valor, inclusive en las instituciones, y no se ha vuelto a formar esa capacidad. Pero también se formaron otros intermediarios que le prestan a estas otras empresas que no están regulados, ninguno de los dos. Y entonces eso hace muy difícil que los bancos puedan, dada la regulación financiera, prestarle a estas otras entidades, ¿no? Sin duda es parte de lo que se está tocando en la reforma financiera y tenemos que trabajar para ir hacia allá. En esa reforma financiera que ya está ahí planteada, ¿existe la posibilidad de empezar a presionar a los bancos para que ya con garantías ellos puedan prestar? Porque les es muy fácil seguir comprando bonos, seguir comprando CETES, seguir comprando y seguir haciendo el negocio. ¿Cómo se le hace para que los bancos digan, bueno, ok, señores, aquí ya hay garantías de pago de créditos y es el momento en que empiecen a prestar y convertir el crédito en un detonador de crecimiento? La reforma financiera es una reforma que tiene dos virtudes, yo creo. Una que es integral y toma
toca muchos puntos, son 13 iniciativas, 34 ordenamientos y leyes los que se pretenden reformar. Pero la otra es que es una reforma ortodoxa, es decir, no por decreto se van a bajar las tasas ni van a prestar más. Lo tenemos que hacer por medio de la competencia, por medio de que se haya más posibilidad de cobro, que eso es una parte muy importante de la parte judicial que también se está reformando. Entonces, a través de estos mecanismos es que se tiene que lograr. Y hay dos en específico que yo creo que son muy importantes. Uno es que se podrá hacer una evaluación de los bancos si están cumpliendo con su objeto social de existir, como hoy lo señala el artículo 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, que es prestar para el desarrollo del país. Eso ya lo dice, entonces habrá la posibilidad de que haya una evaluación al respecto. Y otro es revisar sus posiciones propias en inversiones, que es lo que señalas ahora. Entonces, esos dos temas también se están tocando para que exista la posibilidad de evaluación por parte de la autoridad de cómo están esos dos indicadores. Pero y a partir de esa evaluación, Jaime, imaginémonos que hay el banco X que no se determina que no está cumpliendo plenamente su función de dar crédito. ¿Qué instrumentos va a tener la autoridad como para decirle, pues presta más o presta más barato o las dos cosas? O sea, ¿cómo se piensa obligarlo? Porque si no es por decreto, pues ¿cómo no, luego no hacen caso? No, como funciona donde existen estos mecanismos en otros lados del mundo, como es el caso de Estados Unidos, que es el Reinvestment Community Act de 1977, sujetas otro tipo de autorizaciones o otro tipo de operaciones de los bancos a que sí vayan cumpliendo conforme a la evaluación que se haya hecho. Entonces sí tendremos los mecanismos, si no de obligarlos a prestar, porque no es conveniente eso, sí a que no puedan seguir o buscando ampliaciones del mercado en el que están operando si no han cumplido con ese objeto, ¿no? En función de esta reforma financiera, en donde trataríamos, por un lado, es cierto, de ampliar la capacidad de los bancos para pues, atraer incluso al cliente, esta relación entre el cuentaviente y el banco como tal, en donde en los últimos años ha habido, es cierto, cambios importantes, se han dado modificaciones en términos de la relación, pero lo que queda claro todavía es que el público mexicano no confía tan claramente en la institución bancaria, porque siente que hay una separación muy clara entre su deseo de invertir y por otro lado, o de utilizar los servicios bancarios, y por otro lado, una desconfianza clara por la separación que existe entre el banco y el cliente como tal. Generaron grandes estructuras en donde ahora, pues para que te tome la llamada a alguien, hay que pasar por la maquinita que quién sabe finalmente cuánto te lleva directamente a tener un trato personal. Hay un problema serio de vinculación entre banco y cliente, y eso es algo que quizá habría que entrar a modificar de lleno. Sí, pero es un tema cultural, ¿no? Y eso se tiene que ir modificando a través de educación financiera y de ir generando confianza. Comentábamos hace rato que se destruyó valor de los dos lados durante la crisis del 94 y por eso se perdió gran parte de esa confianza. Pero eso se tiene que ir ganando de otras formas, ¿no? A través de educación financiera, a través de generar confianza de parte de los inversionistas o los ahorradores. Pero también hay otros intermediarios, Ezra, que han suplido esa labor, ¿no? Los bancos, que además hay muchos bancos y además eso luego la gente no sabe, hay algunos que sí son muy conocidos, pero en realidad hoy hay 47 bancos con licencia bancaria operando en el país. Entonces esos tienen mucho más acercamiento que estos bancos grandes que señalas, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado hay otros intermediarios financieros, todo el sector de ahorro y crédito popular que tiene su propia ley que estamos también regularizando para que entren, atienden a muchas personas, ¿no? Están también, otra parte que está desregulada, pero que son todas las SOFOLES que también dan crédito a las personas que no necesariamente está atendiendo el banco. Entonces no solamente son los bancos los que dan este servicio y hay mucha gente que se está cada vez más teniendo servicios financieros a través de todo el sistema financiero mexicano que no nada más está comprendido por los bancos, ¿no? Una pieza, digamos, muy importante, Jaime, en este contexto es la banca de desarrollo. La banca de desarrollo que pues, durante los últimos 18 años, llamémosle de alguna manera, ha cambiado brutalmente su papel. Entendemos los excesos de los 70s y de los 80s y los huecos fiscales que nos abrieron instituciones que daban crédito indiscriminadamente. Pero en esta parte del péndulo nos fuimos a una banca de desarrollo que si hacemos las cuentas netas,
pues del financiamiento total al sector privado pues dan el 4 o el 5%, cuando en países como los que mencionabas, como Brasil, como Chile, dan entre el 30 y el 40% al sector. Sin caer en estos excesos de los 70s, esta reforma que se ha propuesto, esta reforma financiera, ¿nos va a dar una banca de desarrollo de a de veras? Una banca de desarrollo que efectivamente esté ahí para dar garantías, para prestar, para echar a andar nuestro sector industrial, nuestro sector agropecuario. Pues mira, precisamente esa es la idea, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, a mí me tocó estar pues en la parte de remodelar la banca de desarrollo, ¿no? Estuve en 3 o 4 instituciones de banca de desarrollo, y la verdad es que sí tú veías que era una banca que no estaba a la altura de dar crédito a nada, porque sí tenía muchos problemas operativos, había habido muchos excesos anteriormente, no tenía necesariamente los controles que le exigíamos a la banca comercial, y es cierto, a lo mejor en el péndulo pues nos pasamos al otro lado, ¿no? Inclusive en la propia ley dice que no puedes, o sea, que te llenes, que tu patrimonio no lo puedes perder, y la sustentabilidad del patrimonio, números negros. Ahora, yo lo que creo es que hoy estamos en una mejor situación que hace 10 años para que la banca de desarrollo juegue un papel más importante. Y no es un problema del instrumento, sino de cómo se utiliza ese instrumento. Y es lo que se está atacando en la reforma financiera. Entonces, hacia adelante, sin que necesariamente vaya a competir y haga un crowding out, digamos, de la banca comercial, pues sí, por supuesto que hay un lugar muy importante para la banca de desarrollo que esperamos que lo cumplan. Bueno, pues esperemos que así sea y que la banca pueda tener un papel fundamental en el desarrollo del país. Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En el marco de la discusión de la reforma migratoria, el Senado de los Estados Unidos aprobó endurecer la seguridad en la frontera con México. Esta reforma supone la más importante del sistema de migración en los Estados Unidos en los últimos 25 años. Abre la vía a la legalización de unos 11 millones de indocumentados. Bueno, pues ahí está la propuesta, una propuesta que hubo que conciliar con los sectores republicanos, los más duros. La idea de aumentar las vallas, ellos están convencidos. Zanahoria y garrote. Zanahoria y garrote. Quieren entrar aquí, bueno, pues vamos a poner nuestros muros y los vamos a electrificar y vamos a hacer lo que sea con tal de que no se pasen, al mismo tiempo que se trata de legalizar, veremos cómo termina esto, de legalizar la presencia de estos millones de indocumentados en los Estados Unidos. En todo caso, esto quizá responde también a un problema de mercado. O sea, es cierto que ha habido menos mexicanos que pasan del otro lado por cuestiones de la dificultad para hacerlo con estos muros, pero hay, por supuesto, otros mecanismos para hacerlos. En todo caso, lo que queda claro es que cada vez esta idea de que mexicanos en los Estados Unidos tienen que tener un estatus legal es algo conveniente tanto para México como para la Unión Americana. Y en la medida en que se van emparejando ciertas cosas, digo, las economías tienden a converger en el mediano plazo, de eso no hay absolutamente ninguna duda. En la trayectoria que hemos tenido los dos países, empezamos pues ya abiertamente hace 17 años con el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles son las dos que siguen naturalmente? Pues evidentemente una de ellas es necesariamente la parte migratoria. Probablemente no lleguemos a los extremos europeos que nos pueden traer un dolor de cabeza, pero la industria, el comercio en Estados Unidos sigue demandando una cantidad de mano de obra mexicana muy importante. Y hay un lobbying también interno, probablemente no abierto en la parte política, especialmente cuando hay elecciones en los Estados Unidos, que quiere esa legalización, que quiere utilizar esa mano de obra mexicana libre ahora sí que de mea culpa. Los hace ser más productivos, los hace ser más competitivos, y no me estoy refiriendo nada más a la parte agrícola o a la parte de atención en restaurantes y hoteles y ese tipo de cosas. La propia manufactura estadounidense está teniendo un resurgimiento, y si se complementa con esta mano de obra mexicana que naturalmente va y puede regresar si lo hacen de manera, pues ahora sí que legal, es muy benéfico para las dos partes sin duda alguna. Mauricio. Yo creo que los legisladores estadounidenses, particularmente los republicanos, no se puede generalizar, pero son realmente los representativos de esta medida, ¿no?, de incrementar la seguridad en la fronteriza y de construir un muro que divida México de Estados Unidos. A mí me parece que son muy miopes, porque mira, son miopes porque el flujo, no distinguen entre los mexicanos que ya están allá trabajando y los que van a requerir en los próximos 10 años
que tiene que ser un incremento. O sea, aunque sea bajo, la economía estadounidense sale beneficiada de la mano de Pero obra se requiere un mexicana, es mecanismo evidente. legal, ¿no? No puede seguir jugando. Se requiere un mecanismo legal. Poner una barda, francamente, me parece iluso pensar que se va a detener ¿no? el flujo migratorio, que efectivamente se ha reducido, pero no se ha hecho cero. No hay barda, ni en el muro de Berlín el flujo migratorio de un lado a otro fue cero. Me parecen miopes porque si tú ves una perspectiva demográfica de 20 años, Ezra, 20 años a lo mejor hasta nosotros alcanzamos a verlos, en 20 años el envejecimiento de la población de los Estados Unidos es tal que lo que van a necesitar es personal que los cuide literalmente en los asilos. Enfermeras. Van a necesitar, esas ya las necesitan ahorita. Y eso es lo que es dramático, porque hoy en día si tú eres una enfermera mexicana competente, tienes tu visa asegurada. O sea, simplemente te ofrecen la chamba, te regularizan el estatus migratorio. ¿Te enseñan inglés? No, tienes que saber inglés, porque si está canijo ser enfermera ya y no te no, de una hay transfusión. hay empresas ¿no? que están dispuestas a meterle pero un bueno, dineral pero el para punto es ese, el punto es, dentro de 20 años van a necesitar enfermeras, enfermeros y todo el personal auxiliar de los servicios que demandan la población de adultos mayores. Entonces, poner una barda ahorita para desmontarla dentro de 20 años, pues, con un gasto de 40,000 millones de dólares me parece verdaderamente absurdo. Pero el argumento es un poco el hecho de que tienes que ser selectivo en el asunto de la migración, y la migración ilegal pues es una migración de masa que va a buscar, eventualmente encuentra espacios en servicios, jardinería, todos estos servicios en las distintas casas, y el que no, pues finalmente se regresa. Lo que pasa es que también en la estructura norteamericana no hay una forma, digamos, racional de que la migración, pues de una u otra manera, complemente lo que sería la fuerza de trabajo de los propios norteamericanos. Bueno, pero si se puede con Canadá, ¿por qué no con Estados Unidos? O sea, si vemos los números gruesos, mexicanos en promedio que migraron hacia los Estados Unidos hasta hace relativamente poco eran entre 300 y 350,000 por año. Esa es la cantidad de gente que mandábamos hacia los Estados Unidos. A Canadá todos los años mandamos 60,000 y regresan 60,000 de una manera legal. Ordenada y con todos los derechos garantizados para los trabajadores mexicanos. Por supuesto que puedes establecer esos parámetros mediante sistemas de información que digan, a ver, ¿qué empresas estadounidenses necesitan qué tipo de mano de obra? Te volteas con la parte mexicana y esos son los que se pueden contratar sin penalización. Ahí sí te avientas contra las empresas estadounidenses que no lo hagan en el marco de la legalidad. Y asunto resuelto. Digo, la verdad es que sí tiene una connotación política partidaria, evidentemente, para elecciones, que está manchando, evidentemente, esta necesidad económica que pues nos hace no solamente ser vecinos, sino ser socios en muchísimas cosas. Y ser buenos vecinos. ¿Cómo puedes ser un buen vecino cuando tienes una barda? Ahora, dicho eso, yo también quisiera aclarar, a mí me parece que la respuesta del gobierno mexicano ha sido relativamente tibia, pero al mismo tiempo digo, me parece que es una respuesta inteligente, porque si nos envolvemos en la bandera nacional, a fin de cuentas, pues esta propuesta de no construir un muro, pues es como darnos con la puerta en las narices, se siente feo, Ezra, pero eso no quiere decir que logremos ¿no? buscar la llave para entrar. Bueno, pues exactamente, y la llave para entrar no está en protestar contra el muro, sino está precisamente en procurar las condiciones dentro de la reforma migratoria para que los mexicanos que ya estén allá se queden en las mejores condiciones, los que deseen hacerlo, pero también para que de alguna manera el flujo de mexicanos o de trabajadores en general que va a requerir los Estados Unidos en los próximos años también se facilite. Y yo te diría rápidamente para concluir, la otra parte que es generar empleos en México para que la gente no se vaya. Eso es fundamental. El otro punto que es fundamental. Es parte de la convergencia entre las dos economías, no hay ninguna duda. Porque si no estaríamos apostando pues simplemente a ver cómo le hacemos para seguir. Esos viejitos de Estados Unidos que se vengan a vivir a México y aquí los atendemos. Ahí los tienen en Puerto Vallarta y en otros lugares dándoles servicios de salud. Vámonos a una pausa y de regreso le platicamos el próximo domingo finalmente las elecciones en distintos estados de la República, elección para gobernador en Baja California y las broncas que esto genera a la clase política en general. Esto es Dinero y Poder.
El 7 de julio habrá elecciones estatales en 14 estados del país. La más importante, la elección para gobernador en Baja California. Los principales candidatos son Francisco Vega de la Madrid, de la coalición Unidos por Baja California, conformada por PAN, PRD, Nueva Alianza y Partido Estatal de Baja California. Fernando Castro Trenti, de la Alianza Compromiso por Baja California, con el PRI, Partido Verde, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Si el PAN gana, sería un aliciente para su crisis interna y podría salir fortalecido. Y pues el PRI está esperando de una o de otra manera. Yo creo que los priistas, depende cuáles. Los de Baja California esperan ganar y los de aquí de la capital esperan que no ganen para que no les armen bronca con el asunto Pero del por Pacto poquito. por México, por poquito, para que vean que sí está. Quizá uno de los problemas finalmente que se podría generar es una pugna postelectoral en Baja California que le contaminaría al presidente de la República el manejo del Pacto por México y, por supuesto, esa es la prioridad número 1 para el gobierno federal, ¿no? Pues será, pero yo creo que es una petición básicamente imposible para los gobiernos locales, es déjate perder, eso no se pues puede, no es dejan. verdaderamente imposible y olvídate de Baja California. En todas las demás elecciones hay plazas que también tienen su connotación importante, especialmente en Veracruz. Hay 10 ciudades de más de 500,000 El habitantes. tema Aguascalientes, sin ya duda empezaron a alguna. enlodar por todos lados, como es común en este tipo de procesos electorales, ¿no? Sí, y a los gobernadores, yo creo que los tiene sin cuidado la parte del Pacto por México. Digo, esa preocupación está a nivel de gobierno federal, probablemente a nivel de las cámaras de diputados y senadores, pero a nivel local yo creo que simplemente siguen con una lógica perfectamente clara, que es ganar elecciones a como dé lugar. Mira, yo acabo de estar en Tijuana y en Ensenada hace unos días y el ambiente de efervescencia electoral que vives a nivel local, no fue a ningún acto partidista, nada que se le parezca, pero es enorme. O sea, la competencia está a todo lo que da y la gente lo está percibiendo así. Algunas encuestas, por lo menos algunas de las que yo tengo oportunidad de ver, le dan una ligera ventaja al PRI. Estás hablando de algo alrededor de unos 3 puntos porcentuales, que honestamente no es nada. Están O sea, empatados en mi técnicamente. opinión, me parece que va a ser una elección en Baja California por la gubernatura de pronóstico reservado, va a estar muy peleada y creo que cualquiera de las dos coaliciones realmente tiene posibilidades de ganar. Y efectivamente este asunto de la concertación, yo creo que pues sí es uno de los mitos que se ha construido en el tiempo. No me parece que esté ocurriendo así en el estado de Baja California. En cuanto a los gobiernos locales, ahí puede ser que esté un poco más dividida la cosa. Tecate parece que el PAN ha estado avanzando de manera importante. Tijuana y Ensenada, el PRD ha estado avanzando, en Tijuana el PRI, o sea, puede ser que ahí sí esté un poco más repartido. Rosarito es de pronóstico reservado, entonces, bueno, pues yo creo que hay espacio para que todo el mundo también, ¿no?, diga, bueno, por lo menos en lo que me interesó conservar dentro de mi plaza a nivel municipal, pues puedan decirlo los diferentes partidos políticos. Ahora, yo quiero plantear un escenario. Sinceramente, yo no veo en el horizonte postelectoral que todos queden contentos. Alguien va a salir enojado de esta elección, independiente. O sea, es imposible que a los 3 partidos les vaya bien, que uno gane un poquito acá y el otro gane un poquito allá y a lo mejor el PAN gane la... Alguien va a salir enojado y eso siempre va a tener repercusiones sobre el pacto y sobre las negociaciones que vienen en el segundo semestre del año. Lo que tenemos que ver es esta parte de institucionalidad de la toma de decisiones, que no importa quién gane o quién pierda, de todas maneras se sigan hacia adelante. Hoy por hoy seguimos teniendo prendido de alfileres el instrumento de planeación más importante que hemos generado en México en las últimas 2 o 3 décadas, o que al menos nos permite algún tipo de decisiones en términos de cambios estructurales. Pero aquí la parte que creo que también hay que tomar en cuenta es el hecho de que esto tiene que ver con la dinámica interna de los otros, de 2 partidos. El PRI no tiene problema, tiene un concepto de unidad a Se partir puede dar de que chance tiene de la perder. presidencia y ahí las negociaciones son mucho más tranquilas. Es cierto que ya el presidente no es el que da las órdenes y se obedecen de arriba para abajo, como sucedía anteriormente, pero hay una lógica política que le permite al PRI pues, poder controlar el asunto. El problema está en el PAN y en el PRD. En el PAN, con la lucha entre calderonistas y maderistas, y en donde el asunto del resultado electoral va a modificar sin duda, las fuerzas internas, claro. Y en el Partido de la Revolución Democrática, donde también Jesús Zambrano y sus allegados pues están en esta posición de tomar fuerza dentro del pacto y presentarse como un partido, como una opción
ganadora frente a la izquierda más radical, López Obrador, y los sectores radicales Bueno, dentro del y PRD, con ¿no? finalmente actores políticos que están empezando a dar la cara, como Marcelo Ebrard, que todavía no ha tomado una posición respecto a dónde va a jalar en el Entonces el próximo. resultado Ahora, sí, no, electoral sin de duda, esto, de Baja sin duda California alguna, es va a crucial. moverlo y a moverlo fuerte. Bueno, ¿no? y ahí los escenarios son, si el PAN llegara a ganar la gubernatura, yo creo que ahí hay un fortalecimiento personal del De presidente Madero. actual, el presidente Sí, así Madero. Eso sin duda tiene repercusiones en cuanto a la capacidad de negociación y la forma de negociación dentro del pacto para las reformas fiscal y energética que hemos platicado que son fundamentales. Para bien o para mal. No, yo creo que le da fuerza. Bueno, por lo menos Dependiendo para qué bien, es lo que suceda. para Es bien que dentro quién del sabe, PAN. Porque ya no sabes con esta si los incertidumbre. grupos, si los grupos que representan, digamos, el apoyo al pacto dentro del PRD y el PAN terminan siendo golpeados o debilitados y hay quien les pueda Les generar echa internamente un cambio, puede ser, quizá en Acción Nacional el único problema es que es un problema de liderazgos como tales. O sea, a mí me queda muy claro que Ernesto Cordero y cualquiera de ellos hubiese pactado lo mismo que pactó Madero. El problema es que eres tú y no soy yo. No, sin duda. Ahí no hay problema. En el otro caso sí, en el caso del PRD, Sí, ahí sí, así hay un sin problema duda. de diferencia ideológica política con respecto a Sí, pero en el manejar caso del las PRD yo reformas. creo que no hay una expectativa sentada sobre el resultado de Baja California, que es en donde hay una elección de gobernador. Entonces Ahí sí. yo creo que En hace, otros ahí lugares hace una no es cierto, diferencia. ahí no es. Y segundo, hay un proceso de renovación de la dirigencia panista antes del fin del año y ahí sé. también yo creo que el resultado de Baja California te puede hacer una diferencia. Entonces, no sé si en términos de para bien o para mal en la pregunta de Ernesto en función de los resultados de las reformas, eso honestamente no tengo elementos para saberlo, pero en términos de la capacidad de negociación y de diálogo De los con el dirigentes. gobierno, bueno, pues es que son los dirigentes del PAN y del PRD y del PRI los que están en el pacto. Ahí es donde se va a discutir la cosa. Esa es precisamente la bronca con el Senado, ¿no? Y finalmente el hecho de que las elecciones estatales, las elecciones, más allá del asunto Baja California, el resto de las elecciones no tendría, digamos, una trascendencia mayor, si no es por el hecho de que el elemento corrupción se ha metido a todas estas. O sea, desde el tema Granier en Tabasco, que ahí no hay un problema electoral, pero el asunto Veracruz, el asunto Aguascalientes con Rodríguez, con FEMAT, con todo lo que implica, con Reynoso FEMAT, perdón, que implica toda una cuestionamiento del gobierno Del modus anterior. operandi. En todo caso, ahí otra vez lo que empiezas a mover es las bases de lo que es el mecanismo de gobierno local y en donde hay gente que está dispuesta a no dejarse quitar esa parte del poder que ha adquirido, ¿no? No, Y yo creo que va a ser importante. una condición necesaria para próximas negociaciones en el pacto, meter esta parte de la reforma política junto con las otras dos fundamentales para el país, la fiscal y la energética. energética. Bueno, pero ya, a ver, perdón, a menos de que yo lo entienda de otra manera, pero ya lo planteó, pues eso fue lo que planteó Madero y después se echaron para atrás, lo quitaron un es poco cierto, del pero escenario. ahora, tú imagínate que después de la elección, pase lo que sea, consiguen armar la reforma política, pasa, se va a la energética, pasa, y finalmente pues llegas a la reforma fiscal, complicado, yo no digo que no, pero para fin de año consigues Todo. pasar Algo. todo, con todo y presupuesto. por donde Avances. entra. Avances de lo que tú quieres. Ahora sí. ¿Qué pasa con el pacto? Va a llegar el momento donde la oposición va a decir, panistas, periodistas, hasta aquí llegamos y ahora sí cada quien que trate de aprovechar lo que le Así es. puso al pacto de positivo y empecemos a competir, porque de lo contrario, en la siguiente elección dentro de 2 años, ¿sí? Pues vamos a ver a un PRI que podría recoger, estando en el poder en la presidencia, el capital de haber echado a andar y de haber aceptado las reformas. Hoy el PRI puede decir, y el gobierno federal, es de todos, es de todos, es de todos, porque necesita ese tipo de apoyo. A la hora que venga la contienda electoral del 2015, vas a ver Pero quién no- quiere sí, capitalizar. pero, pero y ya si se con acaba eso, pero ¿y si se acaba el pacto, pues cuál es el problema? tienes el si ya cumplió su 80%. función o por lo menos un pedazo importante de su función, pues ya es como cuando corres el maratón,
pues ya ya acabaste el acabaste maratón, de correr, pues ya te vas después a te puedes dormir. tirar al suelo. Pues sí. No, bueno, pues es un poco lo que sucedió en Chile con la concertación o en España con el Pacto de la El Moncloa y ya. después a pelearse, ¿no? Sí, Esa claro. sería un poco la... Pero ya la con idea. el 80% Pero ya cuando con un menos, avance, con otro escena, con cosa otra que plataforma. antes se veía prácticamente imposible. Así es. Sí, bueno, la verdad es que antes no existía ese tipo de acuerdo. Finalmente se logra. Lo que pasa es que seguir armando lo que sería este gobierno de coalición, porque están funcionando como un gobierno de coalición. Esa es la verdad de las cosas. Están funcionando como tal. Esto no va a durar por No, otros claro que no. 6 o 7 meses más hasta que este pacto finalmente concluya. Y bueno, pues ya veremos un país diferente. En todo caso, también echar a andar las reformas nos va a tomar un tiempo. Y no es nada más así que de magia que ya las aprobaste No, y claro. ya estás en esto, ¿no? No, sin duda alguna. Mauricio González, Ernesto Cervera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por otra parte, muchas gracias y muy buenas noches.